Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPG Pathshala Spanish, Español. Estamos en el Pepa 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Soy Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado La diáspora latinoamericana. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema la diáspora latinoamericana. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra y un texto o fragmento del mismo. Actualmente hay 232 millones de inmigrantes en el mundo. Después de los asiáticos, los latinoamericanos representan la segunda mayor población de la diáspora, con la mayor parte de 26 millones, que viven en América del Norte. La mayoría de los migrantes latinoamericanos provienen de México, Colombia y los estados del Caribe, y son el promedio 36.7 años de edad, y hay pocas diferencias en el número de hombres y mujeres que migran. En la última década, el número total de migrantes de origen latinoamericano y caribeño se incrementó en un 36%. Reseña histórica y las causas principales. El primer boom que aumentó significativamente la interconexión mundial comenzó en la década de 1870 y duró hasta 1913. Durante este periodo, los vínculos económicos se fortalecieron a través de un interés compartido en la expansión del comercio. Fue hecho por el fomento de un generoso flujo de bienes que se hizo mucho más fácil por las bajas tarifas. Este periodo se caracterizó también por un aumento en la inmigración. Sin embargo, la inestabilidad política y económica que viene con la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión interrumpió la evolución de estos lazos creados por la movilidad económica y humana. A finales del siglo XX, los lazos económicos habían comenzado a fortalecerse de nuevo y la emigración al lado. Sin embargo, los patrones de emigración habían cambiado, dependiendo del éxito del desarrollo económico de cada país. La emigración desde y hacia América Latina ha sido influenciada en gran medida por los acontecimientos históricos mundiales. Tanto los siglos finales del 20 a finales del 19 y vieron grandes auges en emigración latinoamericana, aunque los efectos se hicieron sentir sobre todo en los países económicamente más fuertes, como Argentina o Brasil. Durante el siglo XIX, muchos trabajadores europeos se embarcaron hacia el Nuevo Mundo, aprovechando la riqueza de recursos que debían ser encontrados allí, y las políticas de inmigración relativamente liberales. Sin embargo, para la década de 1970, el panorama económico ha cambiado. Los países europeos fueron una vez más estables económicamente que sus contrapartes latinoamericanas. Este cambio alentó la emigración inversa de los latinoamericanos a Europa. Durante los años 1980 y 1990, los inmigrantes de todo el mundo se movieron principalmente
a los Estados Unidos. A lo largo de la década de 1970 alrededor de 1998, el mayor grupo de inmigrantes a los Estados Unidos provenía de los países de América Latina, alrededor del 46% de todos los migrantes. Desde este punto en adelante, los trabajadores de América Latina continuaron a migrar principalmente a Estados Unidos y Europa. Sin embargo, las restricciones a la emigración hacia los Estados Unidos se han endurecido drásticamente desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Por lo tanto, aumentando la afluencia de América Latina a Europa. Históricamente, los principales factores que causaron la emigración de América Latina han sido de carácter económico y, en particular, en relación con el estado del mercado de trabajo. Estos incluyen la perspectiva de un sueldo más alto, sino también la posibilidad de conseguir trabajos más estables, seguros médicos y apoyo financiero para las actividades empresariales. La pobreza es otro importante impulsor de la emigración. De acuerdo con una encuesta de Gallup, tanto como 21% de las personas que viven en países con un PIB promedio de $5,000 o menos. Estas familias tienen un miembro de la familia que recientemente se mudó al extranjero, en comparación con un 14% de los países con PIB más alto. Entre las variables no económicas que afectan a los patrones de migración desde el continente, el más relevante puede ser considerado como la política de migración en el país anfitrión, el costo de mudanza a otra región, las diferencias culturales entre los países de origen y del destino. Tampoco hay que olvidar que el impacto en la elección del destino de lo que se ha denominado efectos de red, es decir, la presencia de un grupo de amigos y los familiares del país anfitrión, que son propensos a proporcionar apoyo y orientación al nuevo esquema de la diáspora de América Latina en el mundo. África. Una comunidad significativa de América Latina apenas se encuentra en África, incluso en las antiguas colonias portuguesas. A partir de finales del siglo XVI hasta el final del siglo XVII, muchos esclavos procedentes de África fueron traídos a Brasil y así fundaron una comunidad afro-brasileña. Por lo tanto, la emigración desde Brasil a África fue principalmente el retorno de los descendientes de los antiguos esclavos a sus países de origen. Los lazos entre Brasil y África están actualmente ligados principalmente por la historia, el comercio. Las comunidades brasileñas pequeñas se pueden encontrar en países como Mozambique y Angola, y son típicamente las personas que trabajan a las empresas brasileñas o esclavos afro-brasileños que vinieron de vuelta a África. Asia. El principal destino extrarregional de la emigración latinoamericana a Asia en su mayoría se ha dirigido a Japón. Los corredores migratorios más importantes que unen América del Sur con Asia se pueden encontrar en la emigración brasileña y peruana a Japón, así como pequeños grupos de inmigrantes
de diferentes países latinoamericanos como Bolivia y Argentina. La presencia de los latinoamericanos en otros estados de la región es mínima en comparación, como el caso de los mexicanos en las Filipinas o en comparación con las comunidades asiáticas presentes en los países de América Latina. Los latinoamericanos representan la segunda más grande comunidad inmigrante en Japón. El primer flujo de extranjeros de América del Sur llegó a Japón en busca de residencia antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay un gran flujo de inmigración durante las últimas 3 décadas. La Ley de Reconocimiento de Refugiados y Control de la Emigración concedió la residencia indefinida a los migrantes latinoamericanos en 1990, y ellos trabajaron principalmente en las fábricas de automóviles. Estas personas se sienten atraídos por el país debido a varias ventajas, tales como iniciativas gubernamentales como el programa de apoyo para facilitar la educación escolar para los niños extranjeros. De hecho, la población latinoamericana que vive en Japón tiende a tener mayores ingresos y mayores niveles de educación que sus contrapartes en Estados Unidos o en otras partes del mundo. El último censo revela los inmigrantes latinoamericanos en Japón que provienen de los siguientes países: Brasil, Perú, Bolivia, Argentina, Colombia, Paraguay, México. La presencia mexicana en Filipinas se remonta a la época colonial española, cuando un flujo significativo de los mexicanos fueron traídos al país debido al comercio transpacífico y permanecieron allí después del asentamiento. Hoy en día los filipinos mexicanos son un grupo étnico bilingüe integrada por ciudadanos filipinos con ascendencia mexicana. La principal población asciende a cerca de 180 personas distribuidas en todas las zonas de Metro Manila, Cebu City, la ciudad de Iloilo y Zamboanga City, Europa. Emigración latinoamericana a Europa comenzó en el siglo XIX y se caracterizó por diferentes olas. La primera emigración postcolonial, luego la emigración por motivos económicos debido al desempleo y la pobreza, y una ola de emigración significativa entre los años 1960 y la década de 1980. Debido a la inestabilidad política y las dictaduras opresivas en los países latinoamericanos. La emigración latinoamericana a Europa ha crecido rápidamente en la última década. Una gran mayoría de flujos de emigración se dirigen hacia los países del sur de Europa, especialmente España, Portugal e Italia. Pero países como Alemania también acogerá creciente número de inmigrantes procedentes de países de América Latina. La mayoría de los migrantes son mujeres, que constituyen más de la mitad de la población total de migrantes a menudo. Trabajan en la atención doméstica para los ancianos o en los servicios de limpieza. España recibe la mayor población de inmigrantes latinoamericanos en Europa. Según el Instituto Nacional de Estadística español, el importe total de los inmigrantes latinoamericanos en 2009 fue en
2009 fue de 2.365.364, con un predominio de mujeres 54%. Francia, latinoamericanos, ya no es de comunidad más grande hoy. La emigración latinoamericana a Francia alcanzó a los niveles máximos en solo los años 1970 y 1980. La intraemigración en América Central y del Sur. Las diferencias significativas creadas desde mediados del siglo XX en términos de riqueza entre las naciones América Latina fomentaron la aparición de tendencias importantes de la intraemigración latinoamericana durante el periodo entre 1950 y 2000. Una de las principales tendencias observadas fueron los flujos migratorios hacia los países como Chile o Argentina, con mejores niveles de desarrollo social y económico y sobre todo el crecimiento. La gente venía de los países como Paraguay y Bolivia, aunque Argentina tradicionalmente era considerada el mayor receptor de las personas en la intraemigración de América Latina. Durante 1950, la tendencia ha disminuido en las últimas décadas. Venezuela es un país en el que la población de los extranjeros está teniendo un crecimiento importante, donde las cifras aumentaron de cerca de 600.000 en 1970 a más de 1 millón en 1990. El desempeño económico divergente entre los países de América Latina, en particular entre los países que comparten fronteras comunes, parece una de las principales causas de la inmigración significativa entre ellos. América del Norte. América del Norte es el principal destino extrarregional de emigrantes internacionales procedentes de América Latina. En 2013 representaban 26 millones de personas. La población latina total en el país creció 35.2 millones a 50.3 millones de 2000 a 2010, lo que equivale a un aumento de 12.5% al 16.4% de toda la población de Estados Unidos. Se supone que este porcentaje aumente hasta el 17.8% en 2015. La comunidad latina se ha convertido en la comunidad minoritaria más grande y uno de los grupos más influyentes en los Estados Unidos. En comparación con los Estados Unidos, el número de inmigrantes de América Latina en Canadá es mucho menor, a pesar de que aumentó en 121% entre 2000 y 2006. La comunidad latina es también la comunidad de inmigrantes más grande en el país, pero se considera una población relativamente joven por su historia reciente. En 2011, de los 52 millones de personas que viven en los Estados Unidos que reportaron haber tenido orígenes de América Latina, 18 millones de ellos eran inmigrantes. Los mexicanos son la comunidad latina más grande del país. 52% de la población latina total se encuentra en los estados de California, Texas y Florida. En los Estados Unidos, en Canadá, las provincias con mayor comunidad de latinos son Ontario y Quebec, que representan el 1.5% y el 1.4% de la población total del país. Están concentrados en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver. Influencias de la diáspora latinoamericana.
La emigración de personas de América Latina hacia el resto del mundo tiene varias implicaciones para las comunidades locales, especialmente en la cultura, la economía y la política. Los inmigrantes tienden a mantener relaciones fuertes en sus comunidades. Sin embargo, también interactúan con los habitantes locales en el país de acogida y están involucrados en las actividades y procesos que ocurren en la sociedad. Debido a los vínculos históricos entre los países de estas regiones y América Latina, los dos países del sur de Europa y los Estados Unidos han sido los principales destinos para los inmigrantes. Sin embargo, después de la globalización y la crisis económica reciente, cambiada el panorama económico y político de otros países se han convertido en un lugar de interés para los inmigrantes. También es importante tener en cuenta que hay muchas diversas culturas en América Latina. Por lo tanto, la influencia exhibida en el país de acogida depende de dónde la mayoría de los migrantes vienen. Por ejemplo, mientras que la mayoría de los latinoamericanos que residen en los Estados Unidos provienen de México, la mayoría de los migrantes en Japón vienen de Brasil o Perú. Del mismo modo, hay una fuerte población afro-brasileña que vive en Nigeria y Angola. Como resultado de esta creciente interconexión entre América Latina y el resto del mundo, las culturas de América Latina han hecho su marca en muchas sociedades de todo el mundo. Esto sucedió especialmente en los lugares donde las grandes comunidades de latinoamericanos están presentes. Algunas exportaciones culturales importantes incluyen música, danza, cine y gastronomía. Música latina y bailes se han vuelto muy populares en todo el mundo. Escuelas de baile en todo el mundo han abierto, que ofrecen cursos en diferentes estilos de baile procedente de países de América Latina, como el tango o salsa. En cuanto a la película, es fácil encontrar películas protagonizadas por famosos actores, actrices, cantantes populares de origen latinoamericano, reconocidos en todo el mundo. Muchas cocinas latinoamericanas también han ganado gran popularidad en el extranjero, sobre todo los restaurantes mexicanos y peruanos, pero sirven comidas tradicionales o de fusión de sus naciones. Uno de los desafíos económicos que enfrentan los países de acogida es la de remesas que los emigrantes latinoamericanos envían a menudo a su patria. Por ejemplo, según el Fondo Multilateral de Inversiones, los migrantes latinoamericanos desde los Estados Unidos o Europa Occidental han enviado 61.000 millones en remesas a sus países de origen. Un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en 2005 en Japón sobre las remesas de los trabajadores de América Latina encontró que los 435.000 inmigrantes latinoamericanos que viven allí, alrededor del 70% envía regularmente en un promedio de $600 a sus países de origen, a cerca de 14.5 veces al año. Otro aspecto sociológico importante que tiene impactos culturales en los Estados Unidos es que desde el año 2006 la diáspora latinoamericana representa primera minoría étnica en el país de América y se espera alcanzar un tercio de la población de América del Mundial 2050. Por lo tanto, el interés por la literatura latinoamericana y el lenguaje ya han aumentado y sigue siendo ser más importante. Por fin,
Los aspectos culturales y sociológicos de la diáspora de América Latina no están solo limitados a los Estados Unidos o Europa, sino que a muchos otros continentes, como Asia y África. La presencia de los institutos de América Latina en muchos metrópolis europeos como Berlín, París y Londres mejoran la difusión de esta cultura de todas las regiones donde se puede encontrar esta diáspora. Las tendencias actuales y las perspectivas del futuro de las diásporas latinoamericanas. Los países de América Latina han experimentado un gran aumento en la inmigración. Los principales destinos siempre han sido los Estados Unidos y Europa. Durante los últimos años, Europa ha sido el receptor más importante de estos emigrantes. Es debido a la mayor dificultad de entrar en los Estados Unidos como resultado de la nueva política de inmigración. En términos demográficos, el perfil de los países de América Latina muestra una población relativamente joven con altas tasas de participación en la fuerza laboral. Hay que destacar que la Unión Europea pone especial énfasis en la creación de asociaciones con los países de América Latina. Significa unos acuerdos de co-desarrollo más integrales y políticas a cualquier nivel. Por ejemplo, la Unión Europea firmó un acuerdo con los países de Centroamérica a nivel interregional, de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Los países del sur de Europa, a saber, España, Portugal e Italia, son los receptores más relevantes para los migrantes de los países de América Latina. Sobre todo, España es el país importante para los emigrantes debido a las similitudes que se encuentran en el lenguaje y la historia. Ecuador y Colombia son los dos países del origen principales de los inmigrantes en España. La crisis en la Argentina a principios del siglo XXI también duplicó su presencia en Europa. En Italia, la comunidad de América Latina está representada principalmente por los ciudadanos peruanos. La difícil situación económica actual en España ha obligado a los inmigrantes que viven en España, Italia, Portugal o por años para salir del país debido a la falta de empleo. La tendencia probablemente continuará hasta que esos países son capaces de recuperar de la crisis actual. La diáspora latinoamericana ha sido muy evidente en casi diferentes continentes del mundo, Asia, África, Europa y los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos sigue siendo un lugar importante, un lugar atractivo para todos los inmigrantes latinoamericanos, que sean mexicanos o que sean argentinos, desde el norte hacia el sur de toda la América Latina, tiende a irse a trabajar, a estudiar, a laborar, a vivir a veces en los Estados Unidos en cuanto a la comparación que los otros países del mundo.